pueden hablar, no hay problema. Porque cuando empiezo a proyectar el PowerPoint no puedo ver el tema de lo que ustedes escriben, ¿sí? Bueno, el objetivo que se busca en la Cátedra de Tecnología de la Información es de que ustedes reconozcan los roles estratégicos y estructurales de la información, los sistemas de información y las tecnologías de la información en las organizaciones. También deben de conocer y poder aplicar algunas herramientas para el modelamiento de sistemas de información. Nuestra evaluación, vamos a tener una evaluación de proceso. Nuestra evaluación de proceso va a contar con 2 pruebas parciales. La primera prueba va a ser escrita sobre lo desarrollado, pero también en este proceso va a haber un porcentaje para el trabajo de relevamiento que ustedes van a hacer en alguna organización, ¿sí? En la segunda prueba parcial también, y ahí ya hay más puntaje. Fíjense que siempre es de 36 puntos un segundo parcial y ya 16 puntos van a lograr ustedes con el trabajo de relevamiento de los procesos de negocios y van a usar la notación de PMN para poder graficar los procesos, ¿sí? Entonces, ahí ya van a tener 16 puntos y una prueba escrita sobre lo desarrollado, desde el primer parcial hasta el segundo parcial. Vamos a tener trabajos prácticos en el aula virtual. Hoy mismo ya les voy a dar dos trabajos prácticos que ustedes ya tienen que empezar a lograr, ¿sí? Entonces, consideren que los trabajos prácticos siempre tienen un porcentaje mínimo para que ustedes puedan hacerlo. Creo que es del 80% según el reglamento. Entonces, por favor, háganlo y así no tenemos problemas a fin de periodo. Nuestros trabajos prácticos no van a estar disponibles durante todo el semestre, van a estar disponibles siempre por una semana o 15 días, dependiendo de la longitud de la cual está del trabajo práctico. Cada vez que yo publico un trabajo práctico, les voy a enviar a través del foro de avisos y este trabajo práctico también va a tener ya imbuida la duración, para qué fecha tienen que entregar. El trabajo de relevamiento en la empresa, la primera parte va a corresponder a un relevamiento de la infraestructura y en realidad de la infraestructura de tecnología de la información que tenga esta empresa o esta organización. Deben de hacer un trabajo en grupos de a dos. Dos de ustedes tienen que seleccionar una empresa, una organización, y con esa empresa, esa organización, van a hacer el trabajo de relevamiento tanto de la primera parte como de la segunda parte. No está permitido que hagan el trabajo de relevamiento de una primera empresa y después la segunda parte de otra empresa. Entonces, por favor, si ustedes no tienen alguna empresa de sus padres, de sus tíos, de algún conocido, entonces por favor me avisan y vamos a ver. La dirección de carrera tiene la coordinación de extensión y con ello solemos lograr que empresas que siempre nos abren las puertas, también les abran las puertas a ustedes para poder hacer este trabajo. Es muy importante, es muy gratificante este trabajo, porque al principio ustedes, para lo primero, es simplemente
ver si tienen, qué tipo de infraestructura tienen, si tienen conexión a Internet, si tienen un sistema de información, si tienen servidores, si tienen un lugar específico para donde guardan, si ese lugar específico de los servidores tiene un acceso restringido o si cualquiera nomás puede entrar. O sea, y de acuerdo a eso, entonces, pues vamos a hacer unas recomendaciones para la empresa. ¿Sí? En la segunda parte es mucho mejor aún porque ustedes van a hacer un relevamiento de los procesos internos que tenga la empresa y vamos a desarrollar uno de ellos, vamos a desmenuzarlo completamente y vamos a entender quiénes son los participantes de este proceso, quiénes son los clientes y quiénes son los proveedores de estos procesos y vamos a entender un poco cómo ir pensando en cuanto a flujogramas de información con roles. Este trabajo van a tener que hacer una presentación, que tienen que generar un PDF y tienen que hacer una presentación en cada grupo y normalmente eso suele tardar 2 o 3 clases, porque cada uno de ustedes va a presentar y todos nosotros, todos los compañeros, vamos a participar. Es muy interesante, no es necesario que ustedes digan el nombre de la empresa y sí vamos a ver de qué tipo de empresa es, ¿verdad? Porque alguna empresa constructora, alguna empresa de retail, una empresa, una vez unos hicieron hasta de una asociación de exalumnos porque tenían problemas para organizar el tema del uso de los recursos, de las canchas de fútbol y de reservas y de un montón de cosas, ¿verdad? De reserva de la sede social y no estaban logrando tener una metodología y un procedimiento para todo. Y estos procesos de negocio nos van a ayudar a definir los procedimientos, el camino que tiene que llevar la información para que no tengamos problemas con la misión que tiene la organización. También han hecho trabajos con empresas multinacionales que son grandes, con empresas pequeñas, de todo. Esto se aplica a cualquier giro de negocio o a cualquier institución, sea pública, sea una ONG, como le dije, el caso de los ex alumnos. Bueno, si no tienen preguntas sobre esta parte, ya vamos a ver qué capítulos, o sea, cuál va a ser el contenido que vamos a desarrollar durante todo el semestre. Vamos a empezar con lo que es información y sistemas de información. Vamos a hablar acerca de la definición de lo que es tecnología de la información. Vamos a ver cómo se planifican los sistemas de información y cómo se enlaza con las estrategias de negocio. Vamos a ver acerca de la ingeniería de negocio y los sistemas de información y los modelos de control que existen para los sistemas de información en las organizaciones. También vamos a ver más adelante la administración de proyectos informáticos, cuál es el proceso de desarrollo de los sistemas informáticos, qué políticas y planes informáticos deben de tener estas organizaciones, el rol de las metodologías en el desarrollo de los sistemas, los ciclos de vida basados en prototipos, las fases del desarrollo. Vamos a ver los modelos de base de datos y una cierta programación de base de datos. Vamos a tener un capítulo especial porque ustedes, como ingenieros industriales, tienen que ser capaces de procesar información y no poca, mucha información. La información suele estar dispuesta en bases de datos y estas bases de datos suelen ser accesibles hoy día con un lenguaje estándar que es el lenguaje SQL. Y vamos a hacer ejercicios con este lenguaje SQL. Por último,
Vamos a ver las herramientas para el modelamiento de sistemas. Vamos a entender acerca de lo que es el modelamiento funcional y lo que es el modelamiento por procesos. Vamos a ver los diagramas de flujo de datos. Y por último, las especificaciones de procesos. Ahí es donde entran, en estos dos, entran la notación de PMN que ayuda a entender todo esto. Bueno, para dar una introducción a lo que son las tecnologías de la información, la evolución en la forma de entender y de definir a las tecnologías de la información y comunicaciones ha denotado una gran variedad, un cambio en la terminología. Muchas veces se han utilizado denominaciones como las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y comunicación, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, pero todos aluden a conceptos de información y comunicación, ¿verdad? Y siempre se busca resaltar algo dentro de eso. La definición propia de tecnología de la información ha ido variando. Por ejemplo, en 1985 se hablaba de las tecnologías aplicadas a la creación, almacenamiento, selección, transformación y distribución de la información. Fue avanzando, por ejemplo, ya hacia 1992, hablaba de ya las tecnologías basadas en los ordenadores y en las comunicaciones, y por medio de estos, usadas para adquirir, almacenar, manipular, transmitir información a la gente y a las unidades de negocios, tanto internas como externas en una organización. Luego trataron de englobar a todas las actividades que tienen relación con la creación, con el tratamiento, con la distribución. Eh, por último, por ejemplo, en el 2002, ¿verdad? Ya pasaron 17 años de la primera vez que se utilizó el concepto de tecnología de información. Hablan todavía los sistemas y los recursos para la elaboración, el almacenamiento y la difusión, ya ahora digitalizada de la información. Y ya después abrieron un poco más a algo como dice, a cualquier herramienta basada en los ordenadores y utilizada para trabajar, apoyar y procesar la información y la necesidad de esto, ¿verdad? Es, en el 2014 ya hablaron de las tecnologías que permiten transmitir la información en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿ya? Y por último, ya hace unos años, ya se habla del fenómeno revolucionario, impactante y cambiante que abarca tanto lo técnico como lo social y que impregna todas las actividades humanas, laborales, formativas, académicas, de ocio y de consumo. Ya ven que cambió un poco, ¿verdad? Eh, Antes, en la época, en la primera definición, en 1985, aparecían los primeros sistemas de computadoras personales. Entonces, había que ver cómo tratar la información. Hay mucha información dispersa en muchos lugares, pero cómo tratar la información, cómo capturar esa información, cómo tratar y cómo después distribuir. En esa época no había internet al público. Vamos a ver que internet ya nació mucho antes. Internet nació ya con el proyecto Apolo, un poquito después del proyecto Apolo. Pero fue público después, ¿verdad? Utilizaron en esa época empezaron a utilizar las universidades para transmitir datos entre ellos, ¿verdad? Después ya se habla cuando aparece más el tema de Internet,
hacia mediados de los 90, ¿verdad? Ya se ve la forma de que hayan canales de comunicación que se relacionen con el almacenamiento, con el procesamiento y la transmisión ya digitalizada de la información, ¿verdad? Entonces, va un poquito más allá de tener la propia computadora, procesar los datos y imprimirlo, por ejemplo. En esa época se podía imprimir y se podía distribuir la información. Ya en 1997 ya existían las páginas web y ya se podía entonces eh, transmitir a través de un medio de comunicación digitalizada la información. Y cuando ustedes ven esta definición del 2015, que dice que abarca tanto lo técnico como lo social, ya en esa época estábamos tratando con las redes sociales, con una comunicación muy interactiva y ya pasamos de las computadoras con internet a los teléfonos celulares, donde ya la propia información está al alcance legal y literal de la mano. Porque en la mano, aquí, en la palma de la mano, nosotros tenemos el alcance de la información y podemos usar tanto como información técnica y como información social, ¿ya? Entonces, las tecnologías de la información hoy en día abarcan entonces todo lo que es información para el ocio, para actividades sociales y para las actividades laborales, académicas y de consumo, ¿ya? ¿Cuáles son las características de las tecnologías de la información? La primera es de que hay una sensación de inmaterialidad, ¿sí? Hay algo que no es tangible, que no podemos tocar. A través de las teclas sí podemos tocar, ¿verdad? Pero hay algo, hay un concepto que forma el tema de los datos y que forma a la información. También tiene una característica hoy día muy importante que es la interactividad, o sea que podemos nosotros ir interactuando en forma instantánea, como ya viene acá la tercera característica, ¿verdad? Hoy día instantáneamente ocurre se genera una información en una parte del mundo y en cuestiones de milisegundos ya a través de las redes de fibra óptica ya puede llegar a la computadora de ustedes, ¿verdad? Entonces, la instantaneidad de, de las tecnologías de la información ya es palpable hoy, ¿verdad? La innovación es otra de las características, ¿verdad? Hay procesos, innovaciones totalmente disruptivas que cambiaron inclusive hasta los procesos y la forma en que los negocios se llevan adelante, ¿verdad? Eh, hacia los 80, los 70, gigantes como General Electric, que producían, o las automotrices, que producían bienes tangibles eran lo que tenían mayor peso en la venta y en el consumo. Hoy día cuestiones intangibles, interactivas e instantáneas son las que generan mucha riqueza en algunos lugares, ¿verdad? El tema de Facebook, el tema de Uber, el tema de un montón de otras, de otras nuevas Airbnb, ¿verdad? Que utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones cambiaron totalmente el giro de los negocios y la forma en que se hacen negocios y se hacen fortunas, ¿verdad? ¿Cuál es otra característica actual de las tecnologías de la información y comunicación? Que tienen unos elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, ¿verdad? Otra característica es la digitalización. Hoy día estamos hablando de
sistemas que captan información en el momento, hasta estamos hablando de sistemas, ustedes habrán escuchado el Internet de las cosas, en qué dispositivos entre ellos se transmiten información, que estos dispositivos entre ellos toman decisiones, ¿verdad? Entonces, hay formas de que estas características promueven y mejoran al final, nuestro día a día, ¿verdad? Nuestro confort. Hay una influencia de procesos sobre productos. Totalmente de acuerdo, estábamos hablando de los tipos de negocios, los procesos sobre los productos. La hotelería cambió radicalmente con el tema de Airbnb la parte de los taxis cambió totalmente en sus procesos sobre los productos, ¿verdad? Que es el transporte con Uber, ¿verdad? Otra de las características es la interconexión. Otra también es la diversidad. O sea, existen estas características con lo cual nosotros hablamos y vemos e interactuamos, ¿verdad? Entonces, tienen que entender ustedes de que hoy día cuando hablamos de tecnología de la información y comunicación, estamos hablando ya prácticamente de todo, desde la computadora, la información, la transmisión de los datos, el tema backup, los procesos para poder generar, todo eso ya incluye la tecnología de la información y comunicación. Tenemos que hablar sobre los datos, sobre la información y sobre los sistemas. Un dato puede ser un número, una palabra o una imagen. Por su parte, la información es el conjunto de datos que en un contexto dado van a tener significado para alguien. ¿Sí? Los sistemas de información son un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o un negocio. Déjenme encender mi tableta digitalizadora. Ok. Si nosotros tenemos las bases de datos, estas bases de datos interactúan con distintos procesos que se realizan dentro de las organizaciones. Por ejemplo, el tema de las ventas, el tema del control de la producción, el tema de la administración, el tema del control de los recursos humanos, el tema de la distribución y logística. O sea, la información que se genera y que alimenta a nuestra base de datos hoy día es multipropósito, ¿verdad? Entonces, lo que recursos humanos necesita para hacer la liquidación, para poder generar entonces la planilla de pagos, tiene que contrastar con la producción que ha realizado el personal o las ventas que ha realizado el personal o la asistencia a que ha realizado el personal administrativo o el rendimiento o la cantidad de kilómetros recorridos por nuestros vehículos u otras cosas más que impactan en todo lo que es la administración de nuestros recursos humanos, ¿verdad? Entonces, un sistema se define entonces por algo que tiene componentes y que estos componentes interactúan entre sí para poder generar una mejora y apoyar a la toma de decisiones instantáneamente, ¿ya? Hoy día se busca eso. Mejorar la productividad, mejorar los tiempos de respuesta, mejorar todo. Entonces, antes, cuando hablábamos de programas de software, hablábamos de módulos específicos que trabajaban cada uno por su parte. Pero hoy en día, desde la introducción de las bases de datos,
estos módulos pueden entonces interactuar y eh, compartir información. Un proceso está definido por la entrada y por la salida, ¿verdad? Entonces, este proceso que nosotros tenemos aquí, que a través de la entrada, y nosotros estamos hablando de entrada de información, que va a alimentar a este proceso va a generar reportes, puede tener una interfaz automática de salida, y esta parte de entrada también puede tener una interfaz automática de entrada. Y este proceso, una vez que los datos son procesados, puede entonces ir y almacenar la información, y esta información almacenada puede ser consultada y puede ser entonces distribuida. Entonces, así debemos nosotros de ver el camino por el cual tienen nuestros datos para ser procesados y que sirvan como información. ¿Ya? Entonces, las tecnologías de la información van a hacer referencia a aquellas tecnologías que van a permitir dar soporte a la construcción y a la operación de los sistemas de información. Y corresponden a tecnologías que tienen que ver con el hardware, con el software, con el almacenamiento y con las comunicaciones. Entonces, cuando estamos hablando de tecnología de la información, en nuestro contexto, vamos a hablar de que corresponde a la infraestructura tecnológica de la empresa o de la organización que va a proveer una plataforma en la cual esta empresa o esta organización va a construir y va a operar los sistemas de información. Ustedes, como futuros ingenieros industriales, van a ser capaces y van a tener que enfrentarse con proyectos y van a tener que lidiar con informáticos, van a tener que lidiar con personas especialistas en el diseño de base de datos, en la codificación y en la elaboración de sistemas. Pero para que todo eso funcione, ustedes tienen que ser capaces de detectar qué es lo que necesita la empresa. Para eso vamos a hacer los relevamientos de los procesos internos, y también tienen que ser capaces de entender sobre qué plataformas nosotros vamos a construir entonces todos estos sistemas. Con el profesor Ovelar, que es nuestro profesor que nos va a ayudar en este semestre. Él fue director técnico del Centro Nacional de Computación por muchos años. Tiene mucha experiencia en el gerenciamiento de infraestructura de sistemas, y yo quiero que les hable acerca de su experiencia en la administración de toda la infraestructura de la red del Centro Nacional de Computación y de la UNA en general. Entonces, yo tengo mucha experiencia en el gerenciamiento de la infraestructura de red de empresas privadas. Eh, Me dedico a eso en un porcentaje de mi tiempo cuando no estoy en la universidad. Yo instalo servidores, yo asesoro a empresas en la adquisición de tecnología, en la planificación de estas adquisiciones, y también en el relevamiento de los procesos de negocios y en la elaboración de sistemas de información. Entonces, profesionalmente me dedico a eso en una parte de mi tiempo. También les voy a poder hablar acerca de mi experiencia en su momento. Bueno, a continuación hay una lista que es referencial
acerca de aquellos componentes que tienen que ver con las tecnologías de la información. Las redes de datos, las redes de voz, los satélites, los sistemas de telefonía, los medios de transmisión, tales como el de fibra óptica o las redes inalámbricas, los ruteadores, los concentradores, los módems, los reproductores de discos compactos. Eso ahora está saliendo ya del mercado. Hoy día estamos hablando de otros modelos de almacenamiento de información, las memorias de estado sólido o los discos o las memorias del tipo USB. También están los sistemas operativos. Vamos a hablar también de los protocolos de comunicación y de otros sistemas de almacenamiento. Y todo lo que tenga que ver con la captura, con el procesamiento y la, con el compartimiento de esta información o con la transmisión de esta información, el almacenamiento y la transmisión de la información, que todo esto tiene que ver con las tecnologías de la información. Los sistemas de información, eh, básicamente lo tenemos que ver desde el punto de vista que son sistemas que van a apoyar a las decisiones que normalmente tienen que estar accesibles al nivel gerencial y de altos ejecutivos para esta toma de decisiones. Entonces, todo el nivel operativo, o sea, toda la parte transaccional que es la captura de información, tiene que estar alineado a los procesos de nuestro negocio y nuestros sistemas. Entonces, tienen que interactuar con nuestros clientes, tienen que interactuar con nuestros proveedores y tenemos que ser capaces de medirnos con nuestra competencia para poder mejorar y para poder ser más eficientes. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la parte de introducción. Les voy a dejar como trabajo práctico un documento, dos documentos en realidad. Va a haber un primer caso de estudio y tiene unas cuantas preguntas y luego hay un cuestionario que también tienen que completar, y van a tener 15 días a partir del día de hoy para poder completarlos y de entregarlos en la plataforma, en el Moodle. Entonces, si tienen alguna consulta, en el Moodle hay un foro, en ese foro pueden escribir y me tienen la paciencia, por favor, para poder responder. O por favor, si van a hacer alguna comunicación a través de WhatsApp, que sea a través de la delegada. Y la delegada, si no me equivoco, no me acuerdo bien, discúlpame, Fiorella creo que era, ¿verdad? Sí, Ahora mismo no profe. estoy en Fiorella, perfecto. Entonces, a través de Fiorella, por favor, me hacen las comunicaciones que con gusto voy a estar respondiéndole a ella, ¿sí? ¿Por qué trato de que sea a través de una persona? Porque y normalmente es el delegado, ¿verdad? Porque la misma pregunta, si me la hacen todos ustedes, voy a responder la misma pregunta varias veces, ¿verdad? Con ustedes es un poco más manejable, pero ya en álgebra lineal, en computación, es inmanejable y es imposible tener una comunicación unidireccional con todos los estudiantes, ¿sí? Eh, Nuestro sistema entonces va a ser así, una pequeña introducción, una guía, y va a haber material disponible en la plataforma para que ustedes puedan entonces usar el tiempo que resta de la clase para poder investigar y para poder levantar en la plataforma. Si tienen alguna pregunta ahora, les escucho. Profe, yo tengo una consulta. Sí.
Para el tema del trabajo de relevamiento, ¿será que nos van a proveer alguna guía o indicadores para hacer? Sí, me disculpan. Le voy a mostrar ahora mismo la guía. Van a haber dos guías. Una, la que van a tener ahora mismo para el relevamiento. Esto yo voy a levantar en el aula virtual, no se preocupen. Van a tener en Word como para que ustedes puedan entonces completar. Esta es una planilla que ustedes deben de completar, ¿verdad? No es necesario que coloquen ustedes el nombre de la empresa, eh, y tampoco el nombre del responsable técnico, no. Estos dos pueden obviar, ¿verdad? Pero sí es importante que coloquen si hay por lo menos una persona encargada del área de tecnología de la información, y no olvide de colocar acá si es externo o es tercerizado o permanente, ¿sí? Eh, Porque sucede que en algunas empresas hoy día no gastan en tener una persona o un departamento de tecnología de la información, sino que también lo tercerizan. Y hoy en día está muy en boga el tema de software como servicio, y entonces esto implica hasta que se alquilen espacios de data center en el exterior. Eh, Amazon, por ejemplo, te alquila espacio de servidores y vos podés instalar ahí todos tus sistemas. O hace 2 meses Tigo empezó a ofrecer eso aquí como para que podamos acceder más rápido, para no estar llegando hasta Estados Unidos, porque Amazon tiene su sede en Estados Unidos, sus servidores, y hay un delay, ¿verdad? Entonces, si estamos trabajando en Paraguay, por lo menos en la propia red interna acá vamos a poder trabajar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Si tienen PCs, si tienen servidores, si tienen previsto hacer una inversión en infraestructura próximamente, y si pueden hablar un poquitito acerca de qué es lo que quieren hacer. Algunos dicen que sus equipos son obsoletos y que quieren cambiarlo dentro de unos meses o dentro de un año, ¿verdad? Si es que tienen previsto realizar desarrollos informáticos, software interno, ¿verdad? Si qué tipo de conexión de internet tienen, si tienen algún firewall, ¿verdad? Si tienen su sistema de información ya implementado, este sistema de información, si para ellos, si cómo sienten, si creen que la cobertura funcional, o sea, si hacen lo que ellos necesitan que haga, o sea, si lo funcional corresponde o no, si es insuficiente, si es medio, si es bueno. El performance, o sea, si es rápido, si es lento. Escalabilidad es si es que a futuro puede ir creciendo. Algunos compran un software y se quedan en el tiempo, y después para poder, si crece la empresa o crecen las transacciones, tiene que desechar y tiene que comprar otro. Entonces, si no es escalable, entonces es insuficiente. Muchos compran o desarrollan sistemas y no tienen el manual del usuario, o no tienen la documentación técnica interna acerca de lo que hace o cómo se desarrolló el software. Eh, Acá hay algo muy importante: si tienen seguridad a nivel de BD, es a nivel de la base de datos. A nivel de los accesos físicos, si administran roles, si hay auditoría de datos, ¿sí? Si hacen mantenimiento del hardware en forma interna o en forma externa. La parte del suministro eléctrico cuenta con un generador, si da cobertura al data center,
qué porcentaje de lo que está dentro del data center está cubierto. Si tienen UPS dentro del data center, qué porcentaje. Y en las estaciones de trabajo también, qué porcentaje. Entonces, eh, este tipo de información los va acá al final dice, elabore un diagrama con la topología de red de la organización. Esta semana y la otra creo que todavía no vamos a hablar de topología de red. Entonces, para antes del primer parcial, ustedes van a tener que elaborar la topología de red de esta organización, ¿sí? Y eso vamos a ver seguramente dentro de 3 semanas, cómo elaborar, cómo identificar los dispositivos y cómo colocarlo eso con sus símbolos en un software, ¿ya? Entonces, este no es todavía ahora, pero sí van a hacerlo después. Este material le voy a levantar en el aula virtual como para que ya puedan ver el trabajo de relevamiento. Y como les dije, por favor hagan de a 2 personas. Y si tienen algún problema con identificar alguna empresa o alguna organización, se ponen en contacto con nosotros, conmigo o con el profesor Ovelar y vamos a ayudarles. Si nosotros mismos no tenemos alguna empresa amiga, vamos a recurrir a la dirección de carrera industrial y ellos nos van a dar la mano a través de la coordinación de extensión. ¿Alguna otra pregunta? Si es una pequeña empresa que no tiene tanta infraestructura, igual se puede hacer. Sabes que te escucho muy bajo y tengo ya súper alto mi volumen. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Si es que se trata de una pequeña empresa que no tiene una gran infraestructura en ese tema, se puede hacer igual. Igual, no importa si tiene una sola computadora, van a encontrarse ustedes con ese tipo de casos. Tienen que aprender y tienen que saber cómo manejar eso, ¿sí? Hay algunas veces que los propietarios son reticentes a invertir. Hay otras veces que no, ¿verdad? Afortunadamente. Pero háganlo, no hay ningún problema. No importa el tipo de actividad que haga, igual vamos a poder hacer el relevamiento. Igual ustedes van a ser como los consultores informáticos para hacer un relevamiento, ¿sí? Y van a ser unos consultores, en realidad, ustedes van a tener que generar después en las empresas donde están trabajando los sistemas BPM, los diagramas BPMN para que los informáticos puedan entonces hacer su trabajo como corresponde. Porque realmente las veces que yo he trabajado y no se pudo hacer el relevamiento de los procesos de negocio, el software no cumplía con los objetivos misionales siquiera de la empresa, menos todavía con algunos procesos de apoyo. Entonces, y algunas veces solamente cumple con algunos procesos de apoyo y no corresponde y no lleva a la eficiencia. Entonces, no se preocupen si es una empresa que tiene una computadora o si tiene una empresa que tiene 100 computadoras. Igual ustedes presenten sus casos y para eso que hacemos las exposiciones, para que cada uno presente y cada uno sepa y cada uno vea qué es con qué uno se puede encontrar en la vida real, ¿sí? Mi objetivo es que ustedes vean ya qué es con qué se pueden encontrar a futuro, y este futuro es muy cercano, ya cuando se reciban, para poder lidiar con todo lo que es la tecnología de la información. Esto que nosotros damos ahora es una introducción en el siguiente semestre vamos a dar la cátedra de informática, también dan conmigo, y ahí sí ya vamos a hacer tratamiento de información. Allá damos por sentado que existe un sistema de que esos datos están almacenándose de una forma determinada y que ya podemos entonces hacer un análisis de esos datos para generar información para la toma de decisiones, ¿sí?
Ahí ya vamos a aprender a usar Power BI, vamos a aprender a usar otros software que estaban a programar en Python para poder eh, hacer tratamiento de datos. Tratamiento de datos es lo que ustedes tienen que lograr después. Ahora es identificar cómo capturar los datos, cómo los sistemas de información tienen que ser generados, cómo lidiar con un proyecto de implementación de un sistema de información y después en el siguiente semestre ya cómo usar esa información. ¿Alguna otra pregunta? Sí, este trabajo es independiente de los otros que decís que nos vas a estar dando por semanas. No, lo que es por semana es un trabajo de gabinete. Ahora mismo, por ejemplo, van a tener un estudio de caso que sucedió en una empresa determinada y van a haber cuatro o cinco preguntas acerca de lo que dice la lectura, ¿sí? Son cosas específicas, especiales. Totalmente distinto es el trabajo de relevamiento, por eso separé. Los trabajos semanales, cuando los hubieren, van a valer esos 10 puntos de proceso que están separados de lo que es el peso que tiene que tener el trabajo de relevamiento que ustedes van a hacer en campo, que va a valer como puntaje, como porcentaje de los exámenes parciales. Ok, gracias. Perfecto. Si tienen alguna otra consulta.